Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor. Siento una pena en el corazón, por eso de pena quiero tomar. Amigo cantinero, yo quiero tomar dos cervecitas, dame por favor. Siento una pena en el corazón, por eso de pena quiero tomar. Me siento solita en este lugar, no tengo a nadie, solo mi dolor. Quiero una copa. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos invitada Esmeralda Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esmeralda? Tu saludo para que vean que... Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Torres. El día de hoy estamos en Producciones CreaGem con nuestro amigo Genaro Guarán para una hermosa entrevista. Qué bueno, Esmeralda. A ver, Esmeralda, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntame. Bueno, la música voy iniciando, en realidad, tanto desde muy pequeña, ¿no? Pero ya lo dejé por cosas del destino, lo dejé la música, pero ya recién estoy reiniciando con nuestra música y ahí darle con todo. Qué bien. Dime, Esmeralda, ¿ya tenemos alguna producción? Aún no, recién se vienen nuevas novedades para el mes de julio. Ya. Dime, Esmeralda, exactamente dónde te encuentras ahorita. Yo me encuentro en la ciudad de Huancayo. Ah, estás en Huancayo. Así es. Perfecto. A ver, Esmeralda, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Bueno, a Huancavelica, he llegado hasta Lima, he llegado a cantar con nuestra música. Mira tú, exactamente, ¿tú eres de Huancavelica o de qué parte eres? ¿Huancayo? Mis papás son huancavelicanos, soy huancavelicana. Huancavelicana, Costa del ¿sí? Así es. Yo también soy de Huancavelica, mira tú. De Pasos. Yo soy por el lado de Guaytará. Ah, Guaytará también. Mis papás son de Pasos. Mira tú, qué bien. Dime, ¿tienes algunas composiciones tuyas en este? Sí tengo un Guaylas que recién lo estoy terminando de escribirlo. Esmeralda, ¿en tu familia alguien sintió la música? Ninguno, pero sí, mi papá tocaba más antes arpa, ¿no? Le gustaba tocar arpa. Y él es lo que me incentivó también, anterior, cuando estaba niña me incentivaba que sea cantante, que sea artista. Claro. A ver, Esmeralda, ¿queremos escucharte pues este tema de tu composición, un pedacito, un cachito, podría ser? Sí. A ver. Cuando tú te fuiste lejos de mi lado, me quedé llorando sola sin tu amor, porque me dejaste, cariñito mío, ahora lloro y sufro por tu amor. Cuando tú te fuiste lejos de mi lado, me quedé llorando sola sin tu amor, porque me dejaste, cariñito mío, ahora lloro y sufro por tu amor. Ahora que estoy en brazos de otro nuevo amor, vuelves a pedirme que yo te perdone todos tus lamentos. Hasta ahí esa partecita estaba escribiendo. Qué bien, qué bien. Esta es tu composición tuya, Esmeralda, ¿sí? Sí, esa es la composición. Dime, Esmeralda, voy a dar un mensaje a los nuevos valores que están empezando. Claro, bueno, no, nunca rendirse en los sueños, que si su sueño desde muy pequeño es ser artista, que nunca se den por vencidas, ¿no? Que vayan a cumplir su sueño. Así sean que quizás ahí en nuestras familias o amigos que te dicen, no, para eso no tienes que ser así, que los artistas son así. Si tu sueño es ser artista, ve adelante, no te des por vencida. Claro que sí, y siempre con humildad, ¿sí? Así es, siempre con la humildad, eso sí es cierto. Qué bueno. ¿Cómo le encontramos a Esmeralda Torres en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me encuentran como Esmeralda Torres, la voz que ilumina tu corazón. Me pueden seguir en mi página oficial. Está con ese mismo nombre. Mira tú. Dime, y a todo esto, ¿cómo nace ese apelativo, la dulce que ilumina tu corazón? ¿Cómo así salió eso? Bueno, en realidad no solamente fue elegida por mí, ¿no? También pedí apoyo, estoy en una academia de canto, le pedí apoyo a mis tíos, ¿no? Me decían, ¿cómo va a ser tu nombre? Y yo decía, ahora no sé, pues, porque por mí sola no podía, ¿no? Y pedí consejos y entre esos consejos salió el nombre. Sí, ¿no?
Queda bien ese Gracias. nombre. Ese operativo queda muy bien. Sí. Qué bueno. Esmeralda, ¿algún número telefónico que nos puedes dar? Ah, ya, los números de contrato son 935-95-1973. ¿Para contratos o maltratos también? No sé. Solo para contratos. A ver, Esmeralda. Queremos saber más de Esmeralda, pues, ¿no? Dime, ¿cómo es un domingo en casa, Esmeralda? Cuéntanos. Ah, ya, bueno, normalmente los domingos paro con mi familia, con mis hermanos, con mi mamita. A veces que ya tengo compromiso, mi mamita me acompaña, pero normalmente los domingos para mí son familiares. ¿Sí, no? Mira tú. Comparto con mis hermanos, ya que normalmente de lunes a sábado estoy en el trabajo y bueno, solo los domingos estamos reunidos entre mis hermanos y mi mamá. Ya. A ver, dime, Esmeralda. Aparte de la música, ¿te digas otra cosa? Sí, bueno, soy de profesión contadora y estoy trabajando también sobre mi carrera. Ah, mira tú, qué bien, contadora, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí. Dime, Esmeralda, ¿con esto de la música piensas hacer carrera? Para mí sí es una carrera, para mí ser artista es mi segunda carrera. Qué bueno, mira tú. ¿Qué planes tienes para este año 2022? Bueno, mis planes en el tema artístico es lanzar mi primicia en el mes de julio, sacar mi videoclip. Ya lo tienes avanzado y tienes el audio, solo te falta el video. Sí, ya tengo la melodía, ya me falta sacar voz y después el videoclip. Ya para julio estoy lanzando mi primicia. Qué bueno, Esmeralda. Dime, Esmeralda, ¿tú tienes un marco musical? ¿Qué nombre es? Ah, ya, yo no tengo marco musical, yo voy sola, por eso es Vice Esmeralda Torres. ¿Pero quién te acompaña? Ah, ya, no, yo, por ejemplo, cuando yo voy sola, no voy con marco musical. Ya, cuando llego al compromiso siempre hay orquesta, ¿no? Y ellos son los que me acompañan. Ah, ya, te entendí, perfecto. Dime, Esmeralda, ¿tú tienes manager, representante? Bueno, en realidad todavía por el momento no. Recién, como estoy empezando recién a salir ya después poco a poco. Sí, pero tengo mi hermano, como le digo, mi hermano, mi pareja que me acompaña. Ahí tienes tu pareja, Esmeralda, mira tú. Qué Esmeralda, ¿con quiénes has usado en el escenario? Oh, wow, bueno, con Rosita de Guaribamba, con el Principito, ay, no me acuerdo su nombre, pero se llama Principito, con Diana Ávila, con Liliana Morales, con ellos. Diana Ávila, ¿no? Sí. Linda esa chica, así la entrevisté, canta muy bonito Diana Ávila. Sí, canta muy hermoso. La verdad que la admiro mucho. Bastante la admiro a ella, ¿no? A su edad es muy reconocida. Sí, ella es de Huancayo, pues. Sí, también es de acá de Huancayo. A ver, Esmeralda, queremos escuchar otro tema. ¿Cuál podría ser? En Buenas. A ver, dime, ¿y te sabes alguna tunantada, algo de eso? Ah, sí, con Antara, sí. Justo su primicia de Diana Ávila, que ahorita está reventando en todos los lugares. Los cuatro amigos. Están pegando, ¿no? Sí, está pegando. Qué bien, a ver un pedacito, pues, y no puedes interpretar, ¿eh? Ya. Cuatro amigos cercan mi cuerpo inerte rumbo al cementerio. Otros llorando, llevando flores, porque me alejo para siempre. Recuerda que yo te quise hasta el final de mis días, con amor sincero, y si en verdad me quisiste, ojalá nunca me olvides y me traigas flores. Esa es su canción de Leonita Ávila. Qué bonito, sí le escuchaba cantar eso a ella. Y ese tema, ¿quién es el autor? Elvis Herrera. Elvis Herrera. A ver, una vez más tu número telefónico, Esmeralda. Y a mi número de contrato son 935-95-1973. ¿A quién le canta Esmeralda? Bueno, al público, más que todo, a todas las personas que me siguen en las redes sociales,
a todo el público que gracias a Dios me está acogiendo, ¿no? Cuando voy a los escenarios, me piden una canción más, así, a veces la orquesta que cuando ya está tu hora no te dejan, ¿no? Acompañar, y ellos, una más, y bueno, y yo me siento feliz de eso, ¿no? Porque el público está pegando con las canciones que estoy cantando. Mira tú, claro, sí. Piden una y otra canción y todo eso, ¿no? Dime, ¿qué tema te ha dado más satisfacción? Bueno, una hermosa tunantada que me pegó, aquí en el pecho, ¿no? Me llegó en el corazón, triste realidad. Triste realidad. Mira tú. Así es. Sí, lo escuché en Susan del Perú y me gustó y eso siempre he llevado, con esa canción empecé a salir en los escenarios y muchos me pedían, ¿no? Porque ya que por esta situación que estamos pasando hemos perdido a nuestros familiares y eso se trata de la canción. Me pedían, bueno, esa canción. Pues esa canción te identifica. Sí, con esa canción me identifico bastante. A ver, quiero escuchar un pedacito, pues, a ver. Anoche soñé que te fuiste y que amándome perdiste. Entre mis sueños como llorando, quise acabar con mi vida. Al despertar todo era realidad. Él se había ido por siempre. Se fue porque Dios lo había escogido para un ángel en el cielo. Es esa canción. ¡Wow! ¡Qué buena canción! ¡Qué bonita voz! ¿De quién has sacado esa voz? Muchas gracias. Bueno, la voz no sé quién habrá sacado, pero sí, tengo una tía que cantaba también anteriormente, no sé si a ella, la verdad que nunca la he escuchado, pero ella como está en Argentina, no compartí mucho en los escenarios, nada, nunca la he escuchado cantar, quizás a ella su voz le haya sacado. Qué bien, qué bien. Esmeralda, a ver, ¿qué mensaje le puede dar a todos tus seguidores? Bueno, que sigan mis redes sociales, que ya muy pronto se vienen novedades, que estén atentos nomás, que voy a estar siguiendo muchos más videos y estar más al tanto con ellos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, Esmeralda, ¿quién te apoya en este mundo de la música? Bueno, en realidad me apoyan toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, bueno, también el público, ¿no? Pero más todos mis tíos, mi mamá, mi familia, más que todo mi familia me apoya bastante. ¿Qué siente Esmeralda cuando sube al escenario? Bueno, al inicio siento nervios, ¿no? Pero ya al momento de estar cantando, ver al público que están bailando con las canciones que voy cantando, me siento feliz, alegre y más, ¿no? Yo feliz por estar cumpliendo los sueños, ¿no? Y ver a las personas que están bailando con las canciones que les doy. Qué bien, Esmeralda. Dime, Esmeralda, ¿vas a venir a Lima? ¿Estás pensando en venir a Lima? Sí, voy a volver ya muy pronto. Justo para el día de ayer iba a estar en Lima, pero no pude por el trabajo, pero ya en una de estas semanas o quizás en febrero quincena puedo estar viajando para Lima. Mira tú que ven, a ver si el día que venga, pues, no es una llamadita, para hacer una entrevista presencial, pues, Esmeralda. Sí, claro, justo estaba en todo Año Nuevo hasta la quincena de enero estuve en Lima y dije, ¿por qué no le llamé? Claro, mira tú. Sí, es que me fui así de la nada y ya, como ahí también estaba apoyando a mis tíos y ya no pude también ya. Como no conozco también, Lima no conozco muy bien, y ya está en un solo lugar estaba. Qué bien. Y dime, ¿ya te vacunaste ya? Sí, estoy vacunada. Claro, hay que cuidarse, ¿eh? Sí, hay que cuidarnos bastante, y más que todo por la familia, y más que todo que nosotros los artistas pisamos de escenario a escenario y no sabemos con las personas que estamos cruzando, ¿no? Y tenernos cuidado bastante. Ah. Dime, Esmeralda, ustedes tienen unos vestidos bonitos. Sí, normalmente nos identificamos en la vestimenta de Huanca, ¿no?
que es el fustán. Y bueno, a mí me gusta, me encanta la vestimenta. Claro, son bonitos, he visto. Lo que sí, dime, ¿tú tienes padrino? Bueno, como recién estoy iniciando, tengo aún dos padrinos todavía. Dos padrinos por Ya, lo menos. dos padrinos por el momento. Bueno, tres, perdón, tres. Ah, ya. Pero dime, ¿es cierto que los padrinos regalan vestuarios? Sí, algunos padrinos te regalan vestuarios, algunos te apoyan con dinero en efectivo. Claro que sí, los padrinos tienen que enfocarse bien esa parte, ¿eh? Sí, tienen que poner su partecita ahí a ellos. Y bueno, gracias a ellos sí vamos a crecer, ¿no? Poco a poco. Así es. A ver, Esmeralda, cuéntanos, ¿debes tener alguna anécdota que te haya pasado? Uy, bastantes. Bueno, sí, las cosas que me pasaron, ¿no? Cuando inicié, me había olvidado las letras, cambiaba las letras que no eran, cantaba otra letra, pero sí, sin perder el ritmo. Siempre habían dicho, ¿no? A veces se nos olvida la letra, pero cualquier letra ponemos, pero nunca desviarnos con la melodía. Claro. Siempre hay que seguir la pauta, ¿no? Sí, porque cada viaje es anécdota, pues sí. Sí, hay otro también que cuando canté, subí al escenario y ya canté, para despedirme quise cantar una canción y la orquesta bueno, no sabía el tema. Bueno, en realidad ese tema es bien conocido aquí en Huancayo, ¿no? Pero como que la orquesta no sabía o no sé, no tocaron, solamente una nada más que estaba intentando acompañarme, pero bueno, pues las cosas que pasamos cada artista, ¿no? Sí, pues hay cosas que pasan pues y no se puede evitar, Esmeralda, ¿eh? Sí, solamente yo seguía nomás cantando, pues también gracias a Dios, en la academia de canto que estoy, nos enseñan todo eso, ¿no? Si la orquesta se calla, nosotros seguir cantando nomás, para que el público también siga bailando. Claro que sí. Qué bien, Esmeralda. Bueno, Esmeralda, pues un gustazo de entrevistarte, pues espero ya hacerte muy pronto cuando estés en Lima, vas a presenciar, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Esmeralda. Muchas gracias, igualmente gracias por la confianza y nada, agradecer a Producciones Creagen. Qué bueno. Cuídate, un abrazo a la distancia, Esmeralda. Muchas gracias, señor Genaro, igualmente cuídese mucho. Ok.